Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile. Bueno, lo que están visualizando en el título del video no es broma, así que vamos a ver y vamos a darle conforme obviamente este pedazo de video. Ve dejando tu poderoso like donde yo lo vea, claro que sí, activa la campanita y comenta qué tal te parece, como siempre conforme vayamos hablando sobre estos detalles en el video. Bueno, sé que se han estado filtrando muchas cosas, obviamente nombres, ruletas, lo que son cajas, lotes, todos los personajes actualmente que se han mostrado. Bueno, los que se han metido dentro del juego, más los que están ocultos, que pues obviamente no se han mostrado porque están ocultos, están obviamente encriptados o no los han encontrado actualmente dentro de los archivos del juego y luego los terminan metiendo. Pues bueno, teniendo en cuenta lo más importante actualmente que se ha encontrado, además de todas las skins que van a estar llegando actualmente al juego, tanto de paga como de pase de batalla, gratuitas e incluso lotes, cajas, lo que sea, ustedes ya lo saben, pues vamos a hablar en detalle sobre algo importante, ¿ok? Para mí pues no es tan importante, pero para la comunidad inglesa o la gente que sigue a estos youtubers pues es muy importante, ¿ok? Ifer, el único que conozco de estos tres, Bobby Place y el otro, Hawkness, que de estos tres el único que conozco es Ifer, van a tener sus propias skins en el juego, según tengo entendido, skins tanto como de arma como de personaje. O sea, muchas felicidades honestamente para ser creador de contenido y tener tu skin en un juego, cosa que la primera compañía o juego que lo hizo en su día, pues obviamente fue Fortnite con la skin de Ninja, luego vinieron las demás skins y al menos hay una comunidad hispanohablante en lo que es el juego sobre Gref, ¿verdad? Que todo el mundo lo conoce, claro que sí. Bueno, pues estos tres creadores de contenido van a tener su propia skin. Honestamente a mí me sale sobrando, no los conozco. A lo mucho veo uno que otro video de Ifer por allá, pero bueno, básicamente porque mis ídolos hispanohablantes de Call of Duty pues ya saben cuáles son. El típico Soki, que para mí es Soki God, literalmente hablando. O sea, soy fanboy a muerte de Soki. Pero estos tres salen sobrando porque pues honestamente pues ya saben cómo son las cosas. Ustedes saben, Call of Duty en la escena de creador de contenido pues siempre va a estar más alto la comunidad y anglosajona, la comunidad inglesa o otras comunidades, y por debajo siempre vamos a tener la comunidad latinoamericana o hispanohablante, como quieran decirle. No porque lo esté diciendo yo, sino porque ustedes saben cómo estamos acá. O sea, nos han denigrado completamente en muchos aspectos siempre, y pues siempre somos el plato de segunda mesa para Activision, tanto como comunidad. Y bien lo saben ustedes que muchos creadores de contenido que tienen contrato con Activision, y además ya les hablé de las pautas de Activision, pues son de la comunidad inglesa, y que pues cuando dicen algo Activision los quiere callar y los manda al carré incluso a los ingleses. Pero igual siempre viene la cereza del pastel a decirles que pues sí, tienen su propia skin. Que la voy a comprar, lo dudo mucho, primero porque no son fanboy a muerte de creador de contenido. Me alegra mucho de que al menos creador de contenido tenga sus skins, eso está más que claro, porque pues es complicado que en un juego logren hacer eso, pero está perfecto. Bueno, y hablando sobre los personajes de la temporada 11, sabemos de que va a haber un Firebreak legendario. Hace mucho lo estuvimos hablando, que pues se encontró en los archivos del juego, además de unos indicios de que va a estar llegando algunas cositas de Atlas, algunas skins militarizadas de Modern Warfare 2019 que no pueden faltar, como Ambush, entre otras cositas más. Obviamente van a estar llegando actualmente también skins de Black Ops 4, como lo que es actualmente skin de Battery, que está perfecto, honestamente a mí me gusta. No estoy diciendo de que no sean malas, sino que están bien, también como un Nomad, e incluso el propio Firebreak, que como les he comentado actualmente va a estar llegando a lo que es el juego con su variante legendaria, que todo apunta que va a tener un purificador legendario, o sea una skin sobre el recolorado del purificador, así como la de la Outrider sobre el arco, y también tenga actualmente lo que es su propia arma secundaria. Todo apunta a que sea el D13 Vector legendario, porque para que no lo sepa, el lanzadisco ya se ha confirmado que va a ser legendario, y pues conforme a su historia y a todo lo que tiene que conllevar este personaje, así que no sé, hielo, frío, tal cual, contra fuego y calor, todo apunta a que puede que sea una muy buena skin y un personaje tendiendo a deber. Recuerden que todas estas filtraciones que han estado llegando con nombres y demás cositas, pues estarán llegando al juego alrededor de la temporada de diciembre de Final Snow. O sea, mediados de diciembre, principios de enero, eso va a ser la última temporada de 2021 y daríamos pie a la temporada de 2022. Con lo que estaría llegando actualmente otro nuevo capítulo para Call of Duty Mobile. Ya ustedes lo saben, estamos en posiblemente el capítulo número 2. Vamos para el capítulo 3 con nuevo año. Se reiniciarán también los números, los nombres de rangos y demás. Por ejemplo, ahora va a ser temporada 1 2021.
como fue actualmente en este año. Ahora va a ser temporada 1 2022, temporada 1 de Ranked 2022 y así sucesivamente conforme a estas cositas. Bueno, como les he comentado, para mí creador de contenido hay muchos, somos buenísimos. Honestamente pienso yo de que la comunidad hispanohablante es muy buena, pero voy a ser sincero con ustedes, la comunidad hispanohablante siempre nos han denigrado en muchos aspectos. No lo digo por mí, sino lo digo por mis colegas, y colegas me refiero a la gente que tiene más de 100.000 suscriptores, así tal cual, y pues siempre van a tener un plus sobre la gente que pues le come completamente el chorizo a Activision, y cuando no se lo come, pues Activision los nerfea actualmente y les pega una buena hateada, o los cancela en dado caso, o terminan siendo la cereza del pastel que les vale madre, y al final al cabo, como saben que son los que más repercusión tienen en el medio, porque ¿saben qué? Les voy a ser sincero, si la comunidad hispanohablante es la que más consume actualmente Call of Duty en general, lo más heavy es que la inglesa consume tanto contenido que esos canales nunca van a ver la luz de un canal muerto. No estoy de broma. Esas son cositas de la vida que pasan actualmente en el juego. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan sobre las skins de los creadores de contenido? ¿Conocen alguno de estos tres creadores de contenido? Yo solo conozco a Ifer, los demás pues no los conocía, honestamente así te lo digo. Nunca me he dado la tarea de visualizarlo. Conozco obviamente mucho más de la comunidad hispanohablante, claro que sí, e incluso no entiendo por qué Sophie no tiene su propio skin si es un creador de contenido y supuestamente tiene contrato con Activision en algunas que otras cosas o aspectos, pero bueno, son cositas de la vida. Como siempre, deja tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. Soy Test32, que la 1314 me los acompañe, y nos vemos en el próximo video. Adiós. Ah, bueno, me mete una partida que va empezando. Ah, bueno, buenísimo el juego. A ver qué tal. Va pues, va pelado. Tengo que tirar al fondo. Va, solución rápida, balazo. Vámonos. Escucho uno por ahí. No creo que salga el otro. Ok. No. Gracias por ser manco, loco, y fallar balas. Y yo solito me mato, claro que sí. Porque no me puedo matar yo solito. Pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver otra partida, no se preocupen, porque honestamente no pensé que me iba a meter una partida iniciada para que no matara a uno. Hay una sentry ahí al fondo. No creo que lo maten a Riley. Loco, Riley se hizo la última kill. ¿Cómo de malos serán estos brothers para que no pueda matar a uno y Riley tenga que matarlo, loco? Solo se dice.